Bueno, Andrés, regresamos al Despertador, nuestra entrevista central de este día. Víctor Gómez Casanova, colega comunicador, político y actual director de la Autoridad Portuaria de la República Dominicana. Víctor, buenos días. Buenos días, Rosa, viendo que el doctor Nieves y don Andrés tienen el pacto de la corbata amarilla. Yo vi eso ahora, yo no lo había visto de frente a los dos. Y vi que vinieron combinados y no me avisaron. Porque como estaba sentada en el medio, el monitor te queda de lado, pero yo lo vi. Es que los dos estamos tocando en los chiquiticos de ritmo, que es una orquesta nueva que no es así. Son chiquitos y tienen ritmo. No me digan que ustedes van a hacer una marcha amarilla ahora. No, es que a nosotros nos regala muchas corbatas. Y nos la dio él mismo. Un dominicano que está en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, pero me puede mandar un vestido amarillo a mí, que regalo para combinarlo. Debo llamar. Que Rosa hubiese venido hoy con un vestido amarillo. La semana pasada vine 2 veces con amarillo, eso fue. Bueno, Víctor. Encantado de estar aquí, como siempre, con ustedes. La situación política actual que está viviendo el país, la posición del partido al que usted pertenece, vimos al presidente del PRD participando de un acto la semana pasada que era meramente para PLDistas, y hablemos un poquito de todo el ambiente que se ha generado luego de la suspensión de las elecciones. Cómo no, el Partido Revolucionario Dominicano, encabezado por el ingeniero Miguel Vargas, quien es además canciller de la República, convocó inmediatamente, sucedieron los hechos de la suspensión, a una reunión a todos los candidatos a alcaldes, a regidores, a directores de distritos municipales y a vocales. Hicimos una especie de pase a revista o evaluación de la situación e inmediatamente expresamos nuestro descontento y nuestra crítica severa a las autoridades de la Junta Central Electoral por haber permitido este hecho sin precedentes en la historia política. O sea, es inconcebible, inaceptable que no se hayan tomado las medidas correctivas del lugar, las previsiones correspondientes para evitar que un proceso electoral haya tenido que ser suspendido, no solamente por el tema del voto automatizado, sino también en los municipios donde no se estaba ejecutando el voto automatizado. Pero ya llover sobre mojado no creo que serviría para mucho, sino trabajar. Estamos ya en el calendario de las nuevas elecciones municipales, que es el 15 de marzo, y hemos estado concentrados en eso. Es un doble esfuerzo, porque prácticamente las campañas se organizan con una fecha finito, ¿no? Y entonces estábamos todos trabajando para el 16 de febrero. Ahora rápidamente hubo que improvisar una extensión del calendario de actividades políticas y nuestros candidatos están en eso, manteniendo su proselitismo, recaudando mayores recursos, porque ahora también la parte económica sufre un efecto muy importante, porque la planificación del presupuesto de las candidaturas en cuanto a gastos de campaña se planificó para el 16 de febrero, y entonces siempre se hacen esfuerzos de última hora, sobre todo en el tema de logística, que ahora hay que extenderlo por un mes más al 15 de marzo. Víctor, vamos a volver a hablar de política, pero tú manejas una institución que tiene mucho que ver con la entrada al país de extranjeros, de dominicanos que vienen de otras latitudes, de cargas, etcétera. ¿Hay medidas específicas en relación con el coronavirus que ustedes han tomado como autoridad portuaria? Sí, señor, y hemos estado trabajando de manera muy activa, y quiero agradecer y hacer un reconocimiento de manera muy especial a este equipo de CIN, encabezado por su presidente Fernando Jajún y por su directora general, la señora Alicia Ortega, porque es increíble, nada más ha faltado, Rosa, tener un equipo fijo, constante, tanto en el puerto de Jaina como en el puerto de Caucedo. También fueron a La Romana cuando llegó el crucero que había sido impedido de atraque en otras islas del Caribe y que finalmente atracó aquí en La Romana, y que gracias a Dios no presentó ninguna novedad. Pero estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Salud Pública. Usted sabe, don Andrés, Ricardo, Rosa, que la ley establece que el Ministerio de Salud Pública es la institución gubernamental encargada de regular todos los aspectos relacionados con salud y con esta alerta de la Organización Mundial de la Salud con respecto al coronavirus. Entonces, tan pronto se emitió la alerta, nos reunimos con el director de epidemiología, que es el departamento que el ministro de Salud tiene a su cargo para tratar este tema, y con el propio ministro, el doctor Rafael Augusto Sánchez Cárdenas. Y entonces pasamos revista y establecimos el protocolo. ¿En qué consiste el protocolo? Usted sabe que antes de un barco entrar a puerto, sea crucero o un barco de carga, notifica a la autoridad portuaria. Y entonces nosotros sabemos el barco que va a entrar a puerto antes de que entre. Entonces vemos la ruta que lleva ese barco, los puertos que ha tocado antes de llegar a Santo Domingo o a cualquier puerto del país, y también el puerto de origen. Entonces, tan pronto vemos que el puerto de origen es un puerto chino,
o vemos que en su ruta previa a República Dominicana ha tocado un puerto de una ciudad donde coronavirus esté presente, inmediatamente se emite una alerta. Entonces las autoridades de salud pública, conjuntamente con la autoridad portuaria y la Dirección de Migración, ejecutamos el protocolo. ¿En qué consiste el protocolo? Se llama al capitán de la nave antes de entrar, antes de darle la autorización de atraque. Se le pregunta cuál es el estado de salud de su tripulación. Si es de cruceros, de pasajeros y tripulantes, si es de carga, de los tripulantes. Hace un manifiesto, que eso está en las normativas internacionales. Si vemos alguna sospecha, que fue lo que nos pasó con el crucero, que había gripe, entonces tenían fiebre, estornudos, tos, y esos son síntomas similares a coronavirus, entonces inmediatamente, antes de autorizar el atraque, se le mantiene en fondeadero. Fondeadero es una distancia que hay fuera del puerto para que el barco permanezca hasta que la autoridad portuaria da acceso, da autorización de atraque. Entonces abordan la embarcación los representantes del Ministerio de Salud, que conocen, con sus mascarillas, sus guantes y toda la protección correspondiente, y hacen la evaluación, tripulante por tripulante. Víctor, tenemos información que en los últimos días han tenido inconvenientes con barcos procedentes de China que quieren de una manera u otra presionar para desembarcar aquí, y que ustedes no sé qué posteriormente han hecho. Así es. Lo que pasa es que se desesperan. ¿Pero quién presiona? Los tripulantes, el capitán, los clientes que tienen sus contenedores, sus cargas comerciales en las embarcaciones. Pero gracias a Dios y a las gestiones que hemos hecho, no es que se ha retrasado ninguna mercancía, porque no queremos tampoco bueno, vamos a poner las cosas en una balanza. Es mejor retrasar una mercancía y tomar las precauciones del lugar para asegurarnos que no haya una amenaza latente. Claro. Pero también debemos cuidar la parte del comercio. Y no ha ocurrido, gracias a Dios, hasta el momento. ¿Y cómo lo han resuelto? Diciéndole que tengan paciencia, que estamos ante una amenaza, que hay una alerta, que tenemos que cumplir con el protocolo del Ministerio de Salud Pública, y después le hemos dado entrada normal. Víctor, hay un aspecto de la crisis del coronavirus que casi no se trata mucho, pero que, por ejemplo, hoy, en la prensa de hoy a nivel mundial, el New York Times reporta que el índice Dow Jones cayó 1.000 puntos. Así es. 1.000 puntos en un solo día, en virtud del impacto económico que ha tenido en los Estados Unidos y en el mundo entero, puesto que China es hoy día una presencia desde el punto de vista de la producción de mercancía prácticamente insoslayable. En el país, que hay una enorme cantidad de relación comercial con China, ¿no se ha sentido esa baja del comercio? ¿No ha tenido un impacto negativo desde el punto de vista económico? Le puedo decir que no, don Andrés, porque afortunadamente el tráfico que mantenemos ya está regularizado. Tenemos un barco que llega semanalmente a Caucedo, tenemos embarcaciones que llegan también a Jaina, hemos tenido situación de cruceros con La Romana, en el puerto de La Romana, y tenemos el ojo muy atento con el puerto de cruceros de Amber Cove en Carnival, en el Distrito Municipal de Maimón, en Puerto Plata. Hasta el momento no hemos tenido consecuencias que nos afecten en el orden comercial. Hemos cumplido el protocolo del Ministerio de Salud Pública, hemos tenido inspecciones más rigurosas, el proceso ha sido más lento dada la situación, pero no hasta el momento que haya generado ninguna situación de dificultad. Lo que Rosa señala es un tema de la naturaleza humana, la desesperación, porque imagínense un barco fondeado, ve que el otro entra y atraca y él llegó primero, ¿por qué no entro? Pero se les ha ido explicando además. No es solamente en República Dominicana, los países que no estamos afectados tenemos que tener ese control riguroso. Me pregunta alguien, ¿ustedes como autoridad portuaria tienen un protocolo también dentro? O sea, fumigan, apartan, preparan, sí. 24 horas antes, ¿cómo se hace esto? Cuando el capitán notifica el estado de salud de los tripulantes, el Ministerio de Salud inmediatamente se prepara para abordar la nave y hacer la inspección personalizada. Si hay algún tema sospechoso, como nos pasó, repito, con el tema del crucero en La Romana, pero que gracias a Dios se inspeccionó todo y no hubo mayores consecuencias porque no había presencia de coronavirus, y el país, afortunadamente y gracias a Dios, hasta este momento no hemos tenido ninguna situación de coronavirus, porque eso es importante también resaltarlo, porque también, además del impacto negativo en lo comercial, como señalaba don Andrés con el tema de Dow Jones, también en materia de turismo. Por ejemplo, ese barco, nosotros tuvimos una situación muy tensa. El ministro de Turismo, el ministro de Salud Pública y nosotros estuvimos en constante comunicación porque no le habían dado autorización de atraque ni en Barbados ni en Dominica.
Y entonces cuando iba a entrar a La Romana, nosotros teníamos la duda. En San Martín sí le habían dado, pero afortunadamente no tenía situación. Pero si le hubiésemos negado la autorización de atraque, más de 1.500 pasajeros que venían en ese crucero, era para abordar los aviones en el aeropuerto de La Romana e ir a sus países de origen por ese aeropuerto. Entonces también por ahí hay que manejar, pero afortunadamente no hemos tenido una situación que lamentar.